Buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo contento de poder compartir este tiempo tan especial con vos y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de esta nueva serie que es la de la iglesia y sus actitudes. La verdad que me gusta mucho el título de la serie porque tiene una palabra muy especial que es actitud. Actitudes. Cuando hablamos de actitud hablamos de una manera de actuar, una manera de obrar para poder conseguir algo en particular. Me habla de disciplina, me habla de actuar con decisión. Sabes que esta es una palabra que me la han dicho muchas veces ahora en el trabajo. Yo soy vendedor y cuando comencé en las ventas yo no sabía nada y todavía tampoco, no, broma. Pero el gerente venía y me decía, ¿sabes, Gonza, que la venta no se trata de tener toda la capacidad para de ser un gran vendedor en sí, de la elocuencia de las palabras o cosas por el estilo? La realidad es que si tenés todas estas cosas, pero no tenés actitud, no te sirve para nada. Lo más importante es la actitud. Y realmente lo pude ver con mis propios ojos, lo pude vivir en carne propia, que realmente es cierto. De que en muchas de las áreas de nuestra vida muchas veces fracasamos porque no tenemos actitud, porque no tenemos ese poder de decisión, esa forma de actuar, de obrar con disciplina por algo que queremos conseguir. Sabes que a mí me gusta mucho el fútbol y hubo el año pasado un partido entre dos equipos de Argentina. No voy a decir los nombres para evitar cualquier inconveniente, pero sí voy a decir que era uno de los primeros en la tabla y el otro estaba en el descenso directo. Y estaban los dos equipos y estaban comenzando el partido, y sabes que todos se sorprendieron porque el equipo que pensaban que iba a ganar sencillo estaba contra los palos, y el equipo que estaba por descender le estaba dando un gran partido y estaba atacando constantemente. Era un partido, eran solamente ellos jugando prácticamente, los otros estaban jugando un desastre. Ahora terminó el partido y la posesión de la pelota le favorecía al equipo que estaba por descender. Era un partido que ya estaba para el segundo tiempo prácticamente perdido por los demás, a pesar de que estaban 0-0 todavía. Fueron al entretiempo y cuando comenzaron el segundo tiempo pasó algo que nadie se esperaba. El equipo que estaba jugando de una manera pésima comenzó a atacar constantemente y comenzó a pelear, y al punto de que terminó ganando el partido 4-0 en el segundo tiempo. Ahora a todos nos sorprendió lo que pasó ahí en ese día en la cancha, y una vez terminado el partido se acercó uno de los periodistas para hablar con la persona que había sido la figura del partido, que justamente era uno del equipo que ganó, que dicho sea de paso jugó muy mal el primer tiempo y el segundo tiempo la rompió. Y le preguntó lo que todos le queríamos preguntar, y era, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí en el vestuario? ¿Qué hablaron? ¿Qué comieron? ¿Qué tomaron para haber revertido esta situación? Porque era un partido que estaba perdido para ustedes. Y el jugador responde, sí, la verdad que sí, pero lo que nos ayudó fueron las palabras del entrenador. Él nos dijo, muchachos, el fútbol es así. Muchas veces perdemos, muchas veces ganamos. Hay veces que llegamos súper preparados, pero las cosas no salen. Y viceversa, pero hay algo que no se negocia, y eso es la actitud. Yo quiero que salgan ahí, no sé si vamos a perder o vamos a ganar, pero yo quiero que salgan ahora a la cancha con actitud. Y así, con estas palabras, los jugadores salieron y terminaron ganando el partido. Y también les dijo, ¿sabes? Podés tener el mejor plantel de Argentina, pero si tenés un equipo que no tiene actitud, no vas a ganar absolutamente nada. Y esto me quedó grabado. La actitud no se negocia. Esas palabras me las voy a acordar siempre. Y en esta mañana quiero que veamos otra de esas actitudes de la iglesia. Y como dijo este jugador, quiero que lo sepas también, estas actitudes no se negocian. Estas actitudes de la iglesia siempre tienen que estar ahí. Esta actitud, esta manera de obrar, esta manera de ser, de la disciplina, de actuar con decisión respecto a este tema, no nos puede faltar, no se negocia.
Las actitudes de la iglesia no se negocian. Y en esta mañana vamos a ver otra de las actitudes. Te invito a que busques en tu Biblia el libro de Primera Pedro. Primera Pedro capítulo 1, vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 14. Fíjate lo que dice. Primera Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En esta mañana quiero que veamos esta actitud de la iglesia. Este mensaje que se titula Reflejando la santidad de Dios. Así que antes de poder continuar, yo te invito a que ahí en el lugar donde estás que puedas cerrar tus ojos y que podamos tener una oración. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias por el día que nos regalaste, gracias por este tiempo y en especial, Padre, te quiero rogar que puedas estar hablando en nuestros corazones y que en esta mañana podamos ser desafiados a tener una vida que refleje tu santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decimos entonces reflejando la santidad de Dios. Quiero que en esta mañana te llegue grabado este versículo: sed santos porque yo soy santos. ¿Sabes qué? Estas palabras fueron dichas por Dios a través de Moisés. Esto lo podemos ver en el libro de Levítico capítulo 11 versículo 44, que le va a decir que tienen que santificarse y le va a dar el porqué, el motivo. Ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo, le dice. ¿Sabes que ahí estaba el pueblo de Israel en el desierto y se estaban preparando para entrar a la tierra prometida? Ahora, este tiempo que estaban viviendo era muy especial. Era el tiempo en el que Dios los estaba capacitando para que sean su pueblo. Y le estaba mostrando cuáles eran los diferentes condimentos para que el día de mañana, cuando estén delante de todo el mundo, ellos puedan ser diferenciados, porque eran su pueblo. Y ahora una de las características del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, era justamente la santidad. ¿Por qué? Porque Dios era santo. Y en el día de hoy también nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, somos embajadores de los cielos acá en la tierra. Y sabes que algo que nos tiene que caracterizar, que nos tiene que hacer sobresalir de la mayoría, es justamente la santidad. ¿Por qué? Sean santos porque yo soy santo. Seamos santos porque Dios es santo. Tenemos este llamado a tener una vida de santidad, es una orden, es tan imperativo: sean santos porque yo soy santo, dice. Ahora, estamos hablando de santidad y bueno, ¿qué significa la santidad? Bueno, cuando hablamos de santidad, algo que es santo significa que es algo apartado, algo separado. Pero ¿separado de qué? Bueno, en este caso es algo que está separado del pecado. Pero no solamente que estás separado del pecado, sino que estás separado para Dios. Son dos partes: separados del pecado y separados para Dios. Separado del pecado me habla de algo que tengo que desistir, algo que tengo que dejar, algo que tengo que abandonar. Ahora, cuando decimos separados para Dios, me habla de algo que tengo que dedicar, algo que tengo que entregar, algo que tengo que consagrar. Y, ¿sabes? Cuando hablamos de santidad nos es inevitable tener que hablar del pecado. ¿Por qué? Bueno, porque está en el significado justamente la santidad del pecado. Porque si el pecado no existiera, la santidad sería algo normal en nosotros. No tendríamos por qué tener una definición para santidad, porque seríamos santos si el pecado no hubiese entrado en nuestra vida. Sería algo normal, como te dije recién. Ahora, el significado de santidad es justamente, uno de ellos es estar separados del pecado. En realidad eso es lo que implica santidad. Cuando habla la palabra de Dios, se habla de Dios acerca de que Él es 3 veces santo, Él es santo, santo, santo. Habla de que Él es un Dios puro, me habla de pureza, me habla de limpieza, me habla de blancura, me habla de algo que no tiene mugre, no tiene suciedad, no tiene ninguna abominación. Algo está separado del pecado. Ahora, como yo te decía, el pecado es algo de lo cual en esta mañana nosotros tenemos que desistir. Apartado del pecado, desistir.
el primer punto del mensaje. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, sabes que nosotros como hijos de Dios, una vez tuvimos que haber pasado por la cruz. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador, creímos que Él en esa cruz del Calvario cargó todos nuestros pecados y allí Él nos limpió. Él cargó con la condena de nuestro pecado. ¿Ves? Nosotros teníamos que pagar el precio por nuestros pecados, como dice en el libro de Romanos, que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, hoy está Jesús y está tomando ese pecado y está tomando nuestra condena y para poder santificarnos delante de Dios. ¿Ves? Y aquellos que recibieron a Cristo hoy son santos delante de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, si yo ya soy santo delante de Dios por el sacrificio de Jesús, eso significa que aunque peque sigo siendo santo. Bueno, en realidad no es la idea. Sabés que esto pasaba en la antigüedad. Ahí en el libro de Romanos, te pido que me acompañes, capítulo 6, va a haber personas que van a plantearse estas cuestiones. Dice el apóstol Pablo, va a preguntar en el libro de Romanos, ¿qué acaso seguiremos pecando para que abunde la gracia? O sea, para que la gracia de Dios sea todavía más grande sobre nosotros, ¿vamos a seguir pecando? Dice, no, de ninguna manera. No, muchas veces seguramente has escuchado planteos de personas que te han dicho, bueno, pero si ya Jesús pagó el precio por nuestros pecados, entonces sigo en la mía. Total, no, pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlo. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros una vez que recibimos a Cristo, implica que hemos muerto a nuestro viejo hombre, hemos muerto a nuestros delitos y pecados, y no podemos seguir viviendo en él. Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera puede pasar esto. No es normal, no debe ser así. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué todavía seguimos cayendo a pesar de que ya pasamos por la cruz? Bueno, uno de los problemas es un problema de perspectiva. La perspectiva que nosotros tenemos del pecado no es la misma que la que Dios tiene del pecado. Muchas veces vemos el pecado no como Dios lo ve, sino que vemos al pecado como algo bueno para nosotros, pero estamos completamente equivocados. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 16 al 17, ahí está Santiago y va a decir, hermanos, no erréis. No erréis, no te equivoquéis, no te confundas. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, viene de Dios. No te confundas, no te equivoques. No podés sacar nada bueno del pecado, no podés sacar nada bueno de Satanás. Él es tu enemigo, él vino a hurtar, a matar y a destruir, y solamente Jesús vino para dar vida en abundancia. Ahora nosotros muchas veces creemos ese engaño y pensamos que podemos sacar algo bueno del pecado. Pensamos que el pecado está ahí y nos puede satisfacer y puede llenar ese deseo que nosotros tenemos intenso dentro nuestro, pero no nos damos cuenta de que el pecado no es eso. El pecado te puede destruir. Puede destruirte a vos, puede destruir a tu familia. Y mucho peor, puede destruir la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora es un problema de perspectiva, no vemos el pecado como Dios lo ve. Tenemos que entender que además de que el pecado destruye, el pecado degrada. ¿Sabes? Porque el pecado es de esta manera, va degradando a la persona, y lo que vos haces ahora, de lo que vos pecás ahora, después no te va a satisfacer más y vas a necesitar hacer algo más grande y cada vez más grande, ¿ves? Y va degradando, hace su poder degradante. Una vez había compartido esto en la iglesia y que, ¿sabes cuál fue el primer pecado de la Biblia? El primer pecado fue el pecado el que está inscrito, de la desobediencia del hombre comiendo el fruto que no debía. ¿Sabes cuál fue el segundo pecado? Un homicidio. ¡Qué locura! ¿Cómo puede ser esto? Bueno, es el poder degradante del pecado que puede hacer que pase de una desobediencia a matar a una persona y es así. Ahora el problema es que no vemos el pecado como Dios lo ve, y esto sucede porque se han roto muchas barreras en este mundo, y ese es Satanás.
que ha roto las barreras y que lo que hoy nosotros consideramos el pecado es algo grande, pero hay cosas que antes considerábamos pecado que ya para nosotros son cosas que pasan desapercibidas, como por ejemplo cuando vemos en las novelas o en las series ahora personas transexuales u homosexuales, o vemos esta cuestión de los géneros hasta incluso en dibujos infantiles, y ya poco a poco esto va entrando en nuestras vidas y ya no nos causa una repulsión por el pecado. Y ya comenzamos a subsistir justamente con este pecado y ya no nos provoca nada, porque es algo normal, es algo común, porque Satanás ha roto las barreras. Ahora, a pesar de esto, nosotros tenemos que continuar firmes y saber de que el pecado es algo que puede destruir la vida, de que no podemos sacar nada bueno del pecado, hermanos. No erréis, dice Santiago. Y esto le pasó a Caín. Ahí, fíjate en el libro de Génesis, vamos, Génesis capítulo 3. Fíjate lo que dice, perdón, capítulo 4. Dice, ahí estaba, viste, Caín y Abel, y habían entregado su ofrenda a Dios, y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, y Dios alabó a Abel, y Caín se enojó mucho con Abel, y le cambió la cara, y Dios lo va a notar a esto, y va a notar que algo había cambiado en él, y que iba a pasar algo acá. Fíjate lo que dice. Dice el versículo 6 del capítulo 4, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Ves? Le había cambiado la cara. Cuando una persona está sumergida en el pecado, le cambia la cara, le cambian sus actitudes, le cambia su manera de ser muchas veces. Ya no se ríe de las mismas cosas que antes. Ya no cambió, no es igual. Versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has... Perdón, versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y fíjate bien lo que dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahora es muy interesante la escena que Dios le muestra a Caín en este caso. Le dice, Caín, si bien hicieres, serás enaltecido. Ahora, si mal hicieres, mirá que el pecado está a la puerta, dice. Y yo veo una escena entonces justamente de un lugar donde hay una puerta, y una persona que está ahí esperando en la puerta significa que es una persona que está esperando a que le abran, a que le den la oportunidad. Habla de que el pecado es como una bestia que está ahí acechando, esperando a que le des la oportunidad para poder entrar en tu vida, para poder destruirte. Ahora tenemos que ver al pecado así, como esa bestia salvaje que está esperando a poder... a que le demos la oportunidad para poder destruirnos, porque así es el pecado hace su obra destructiva, hace su obra degradante. Ahora no veamos el pecado como el mundo te lo muestra, como una mascota ahí que la podemos usar para satisfacer nuestros deseos, la dejamos después a un costado y después la agarramos cuando queremos. No es así. El pecado destruye, el pecado es una fiera que está ahí al acecho esperando que vos le abras la puerta. Ahora eso también es lo otro interesante, de que hay una puerta. Y lo que esto me dice es que nosotros permitimos que el pecado entre en la vida. El que decide que el pecado entre en tu vida sos vos. No hay manera de poder victimizarnos. No podemos decir, ay, ¿qué voy a hacer? El pecado entró en mi vida. No, vos lo dejaste. Y las consecuencias es la destrucción de tu vida. Ahora, vos tenés la posibilidad de no abrirle la puerta. Ahora quizás vos me decís, yo le abrí la puerta, bueno, ¿por qué? Bueno, fue por un problema de perspectiva. No estabas viendo, o no estás viendo el pecado como Dios lo ve. Pero en un segundo lugar, el pecado pudo llegar a entrar en tu vida por un problema de tolerancia. Tolerancia, ¿sabés que cuando hablamos de tolerancia hablamos de permisos? Y sabés que el pecado no se mete en la vida así, porque sí, con todo, bueno, ya caes en absolutamente todas las cosas, y no es... En la mayoría de los casos, ¿sabes cómo entra? Entra de manera sutil. Entra de a poquitito, con pequeños permisos que uno se va dando. Te invito a que me acompañes, fíjate en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 19. Acá está la iglesia de Tiatira.
Es el mensaje de Cristo a la iglesia, y es una iglesia que lo estaba haciendo todo bien, ¿no? Cualquiera que la veía decía, está haciendo todo bien, y el Señor le va a alabar en cierto modo en una parte, pero después va a decir, pero tengo algo contra ti. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2:19, el mensaje de la iglesia de Tiatira. Dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer de Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ves? Tengo esta cosa contra ti, que toleras, que permites. ¿Qué es lo que estás tolerando en tu vida? ¿Qué es lo que estás permitiendo en tu vida que no es correcto? Vos me decís, no, pero yo lo tengo controlado, es algo chiquito, es algo pequeño. No, tenés que entender que el pecado es una fiera que está al acecho esperando a que vos le abras la puerta, y él puede destruir tu vida, puede degradarte. ¿Y sabés qué es lo peor del pecado? No es que solamente puede destruir tu vida, sino que también puede destruir la vida de las personas que están a tu alrededor. También puede perjudicar a la iglesia local, porque tenés que entender de que nosotros como iglesia somos un cuerpo. Y nosotros tenemos que demostrar la santidad de Dios como individuos y como cuerpo de Cristo. Y el pecado cuando entra en la iglesia lo afecta, y no es que no hay pagos, no hay consecuencias. Claro que hay consecuencias, claro que pasan cosas malas. Ahora, el problema es que toleras. ¿Qué es lo que estás tolerando en tu vida? ¿Qué es lo que estás permitiendo que entre poco a poco en tu vida? Como una termita que entra en el árbol ahí, que ves la cáscara del árbol y ves un árbol imponente, pero cuando viene una ventisca se cae todo, ves por adentro, está lleno de huequitos de termitas, ¿eh? Y el pecado es así, entra de manera sutil. El Satanás se pone contento cuando nosotros pensamos que tenemos las cosas controladas. No, está todo bajo control, esto yo puedo superarlo, esto yo puedo dejarlo cuando yo quiera. No es así. El pecado no es una mascotita que se somete a tu voluntad. Todo lo contrario. El pecado te puede esclavizar. El pecado te quiere destruir. El pecado no es una mascota. El pecado es como una bestia rugiente y al acecho, esperando que vos le abras la puerta y darle la oportunidad. Ahora, esto es lo que Satanás quiere. Como te decía antes, el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Y quiere destruir la obra de Dios en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿vos lo vas a permitir? ¿Vas a permitir que él pueda destruir la obra que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Vas a seguir tolerando el pecado en tu vida? Déjame decirte que para poder tener esta vida de santidad, la cual Dios nos demanda como su pueblo, para que podamos mostrarle a los demás de su santidad, poder reflejar la santidad de Dios, es necesario que podamos desistir del pecado, abandonar, dejarlo. Porque no solamente que deshonra a Dios, porque nosotros como hijos de Dios debemos ser santos como Él, no solamente lo deshonra, sino que también nos perjudica a nosotros, al punto que nos puede destruir. Pero ¿sabés qué es lo más triste? Es que vos y yo fuimos creados con el propósito de servir a Dios, y ¿sabés qué? El pecado impide que vos puedas servir a Dios. ¿Sabes? Porque si hay pecado en tu vida, puedes muchas veces ir las cosas bien a tus ojos, pero no te das cuenta de que no estás haciendo absolutamente nada, de que Dios no está obrando en tu vida, de que Dios no puede obrar a través tuyo, porque el pecado que mora en uno es una barrera en la que Dios no puede pasar, porque acordate que Dios es santo, y santidad es estar apartado del pecado. Y no hay algo más triste de una persona que está sumergida en el pecado, en la cual no le importa nada, porque sabes que se está perdiendo lo más importante de su vida, se está perdiendo el propósito por el cual fue creado, que es servir a Dios. Y el problema es cuando tenemos la perspectiva equivocada, cuando comenzamos a tolerarlo a tal punto de que ya estamos completamente sumergidos en el pecado, al punto de que ya perdimos completamente la sensibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no me importa nada. Ya peco y antes me dolía, antes decía, Señor, perdóname porque metí la pata y realmente siento como estoy separado de vos.
siento esta barrera que yo puse, ahí como David, cuando había pecado, dice que él lloraba constantemente. Dicen sus salmos que las lágrimas eran su pan de día y de noche, estaba hasta los huesos le dolía a David, porque él había pecado contra Dios, a él le dolía que ya Dios parecía que le había dado espalda, y sí, porque él había pecado. Y se había roto ese vínculo que había con Dios. Ahora a él le dolía, él estaba así por eso, pero sabes que hay personas, hay creyentes que ya el pecado no le duele. Y cuando el pecado no te duele, corres un grave peligro. Corres un grave peligro porque significa que Satanás está ganando terreno en tu vida. O quizás ya lo ha ganado. Ahora, ¿cómo llegaste hasta ese punto? ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, es un problema de perspectiva, es un problema de tolerancia. Y cuando llegás a ese punto, ¿sabes qué? Hay veces que es demasiado difícil volver atrás. Pero déjame decirte algo, de que si todavía al momento de pecar hay dolor en tu vida, sentís que estás haciendo las cosas mal, sentís que estás deshonrando, y déjame decirte que todavía hay esperanza. Porque cuando hay dolor, cuando todavía te duele, todavía hay esperanza. Sabés que hay una historia que muchas veces ya he contado, de un muchacho que estaba jugando a la pelota y se cae de espaldas. Esto pasó de verdad en el monte. Y no sentía las piernas, lo llevan al hospital y el doctor lo primero que hace, le pincha el pie con una aguja y el hombre empieza a gritar y todo, nadie entendía nada. Y después le pregunta al doctor, ¿pero por qué hizo esto? Si ya está sufriendo el hombre, ¿por qué lo hace sufrir más todavía? No, tranquilos. Esto yo lo hice para poder ver la gravedad de lo que era la lesión. Si yo lo llegaba a pinchar el pie, él no sentía nada, significa que había serios problemas. Sin embargo, yo al haberlo pinchado y haber gritado, significa que todavía siente sus pies. Significa que todavía hay esperanza. Si hay dolor, hay esperanza. ¿Ves? Y eso se me quedó grabado a mí. Y te lo quiero transmitir a vos, que si todavía hay dolor, si el pecado todavía te causa dolor, todavía hay esperanza. Y esta mañana el primer punto es estar apartado del pecado para poder reflejar la santidad de Dios. Apartate, alejate, desistir del pecado. Ya basta. No sigas todavía ese juego de Satanás. Ya no le abras más la puerta al pecado. Tenés que ver el pecado como Dios lo ve, como una bestia al acecho, esperando a hacerte caer para destruir tu vida. Ya no le abras la puerta a aquellas cosas pequeñas que permitís que entren en tu vida, las cuales de a poco te van consumiendo y destruyendo. Ya no le abras más la puerta del pecado. Tenés que desistir. Ahora, como yo te decía al principio, no solamente se trata de desistir del pecado, el vivir una vida de santidad, el vivir una vida que refleje la santidad de Dios, sino que también se trata de dedicar, porque decíamos que tenemos que estar apartados del pecado y apartados para Dios. Tenés que dedicar tu vida a Dios, tenés que entregar tu vida a Dios. Ahora quizás me decís, bueno, sabes que yo igual ya la entregué mi vida a Dios. Me parece que ya es medio tarde. Una vez en un fogón, en un campamento, en tal lugar, en la iglesia, yo le dije, Señor, tomé el control de mi vida. Ahora yo te pregunto, haciendo una vista de lo que es tu vida hoy, ¿le entregaste el control de tu vida a Dios? ¿Realmente dedicaste tu vida a Dios? Yo quiero que te imagines esto. Imagínate que viene alguien a tu casa y lo tenés que hospedar. Y le decís, bueno, imagínate que tenés una mansión, ¿no? Porque imagínate que tenés una casa amplia que podés hospedar a alguien. Y le decís, bueno, mirá, esta es tu habitación, acá tenés tu baño, bueno. Ya le mostrás el lugar a la persona. Y le decís, mirá, yo ahora tengo que salir a hacer unas compras. Quédate acá, hacé tu vida tranquilo, sentite como tu casa. Esta es tu casa. Toma la llave. Le dije una llave a la casa. Bueno, perfecto. Entonces volvés y te encontrás no lo encontrás por ningún lado a este tipo. Y decís, bueno, se habrá ido a dormir, capaz que está cansado. Entonces vas a tu pieza para poder dejar un poco unas cosas de tu ropa porque te querés ir a bañar por el tema del virus. Entonces imagínate eso, y cuando entras en tu pieza ves
los cajones abiertos, papeles tirados en el piso, la cama extendida y lo ves a este hombre ahí. Y ya te empieza, la venita de acá empieza a ir para arriba, ¿viste? La sangre empieza a correr un poco más rápido, ya empezás a respirar más profundo también. Y te acercás a la persona y le decís, disculpame, ¿qué estás haciendo? No, acá estaba mirando tus resúmenes de cuentas, ¿viste? Y la verdad que yo pensé que ganabas un poquitito más, no sabía que ganabas tan poquito. Mirá. ¿Y eso? No, y acá también estaba mirando una foto de tu familia, acá, muy linda familia tenés acá también, del nacimiento de tus hijos. También estaba mirando las cartas que le escribías a tu esposa cuando eras más chico, la verdad que eras un poco cursi, ¿eh? Y empieza a decir cada cosa y ves que te revolvió todo y muchas cosas personales que solamente eran tuyas y de nadie más y que no lo querías que lo vea y ya te cansaste y le decís, che, pero tengo una pregunta, ¿qué te pensás que estás haciendo? ¿Dónde te pensás que estás? Esta es mi casa. Bueno, pero vos me dijiste que me sienta como en tu casa, como en mi casa. Me dijiste que esta era mi casa también. Y vos le decís, no, bueno, pero no era lo que quería decir, no me refería a eso, ¿ves? Y no es lo mismo que hacemos con Dios. Un día ahí decidimos entregar nuestra vida a Dios, decidimos consagrar nuestra vida a Dios y le decimos, Señor, te entrego toda mi vida, te entrego todo lo que soy. Quiero servirte, quiero vivir una vida de santidad. Quiero poder reflejarte, quiero poder predicar. Ahora, cuando Dios comienza a obrar en tu vida, hay diferentes cosas dentro de la cual le decís, Señor, no, pará. Yo te entrego mi vida, pero esto no, esto me lo dejo yo. No estoy listo para entregarte esta área de mi vida. ¿Acaso Dios tiene restricciones en tu vida? O mucho peor, ¿acaso todavía hay pecados ocultos en tu vida, los cuales los tenés ahí como una mascotita todavía bajo el brazo? Sabés que cuando están esas cosas, cuando hay eso en la vida, esos obstáculos, sabés que Dios no los puede pasar a menos que vos los saques. A menos de que vos se lo entregues. Porque sabés que, como dicen todos, Dios es tan caballero de que espera que vos le abras la puerta. Y sabés que Dios no va a avanzar a los lugares donde vos no quieras que Él avance. Y comenzamos a restringir el obrar de Dios, el obrar del Espíritu Santo, porque hay cosas que decidimos no entregarle a Dios. Ahora no, realmente si querés reflejar la santidad de Dios, si querés vivir una vida de santidad como la que Dios nos manda, tenemos que entregar nuestra vida a Dios, tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Ahora, cuando se trata de consagrar la vida, se trata de toda la vida. Como decía el versículo, dice, como hijos obedientes no os conforméis, vamos a buscarlo de nuevo porque se me confundió con otro versículo. Buscá ahí el libro de Pedro, 1 Pedro. Dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó de santos, sed también vosotros santos. Y dice, ¿dónde? Dice, en toda vuestra manera de vivir. Ahora, cuando hablamos de santidad, como te decía, hablamos de estar apartados del pecado, de desistir. Y estar apartados para Dios, dedicados a Dios. Ahora, en este versículo dice, en toda vuestra manera de vivir. No solamente en esta área, no solamente de 3 a 5, no solamente los domingos en la iglesia, no solamente en mi trabajo, dice en toda vuestra manera de vivir. Y tenemos que dedicar nuestra vida completa a Dios. Y de esa manera Dios va a poder obrar. De esa manera Dios va a poder ser reflejado a través de nuestra vida. Su santidad va a poder ser reflejada a los demás. Ahora, esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque a través de la santidad nosotros podemos hablarle a los demás con nuestro propio testimonio. ¿Sabes que no hay algo que haga tropezar más a familias de cristianos que son los detestables testimonios de los creyentes? De que viven una vida desordenada, una vida apartada de la santidad, una vida que evidentemente no fue dedicada a Dios. Y hoy hay muchas de las personas cristianas que tienen familias
que tienen sus padres, que tienen hermanos, que tienen amigos, que hoy el único obstáculo que les impide creer en Jesús como Salvador es el testimonio del cristiano, del creyente. Y eso es lo peor. Y eso sucede porque no desistimos del pecado y no dedicamos nuestra vida a Dios. Ahora es necesario que esto ocurra para poder reflejar la santidad de Dios. Ahora, cuando hablamos de dedicar, también no solamente que hablamos de entregar, sino también que hablamos de renunciar. Hay cosas a las que tenemos que renunciar nosotros también. Muchos quizás deleites, entre comillas, hoy para nosotros que nos acercan más al pecado y nos alejan más a Dios. ¿Sabés qué? Tenemos que entender de que no se trata de que Dios haga todo el trabajo por nosotros, sino que también tenemos que encargarnos de hacer algo nosotros. Tenemos que pagar un precio. No es tan sencillo. No es una vida color de rosa. Dice Jesús en su palabra ahí, en la palabra de Dios ahí en el libro de Juan, dice que en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Pero dice, van a tener aflicción. No es todo color de rosa, muchachos. No va a ser todo sencillo. Va a haber cosas que van a tener que padecer. Va a haber precios que van a tener que pagar. Y sabes que la santidad es un precio que se paga y tiene un costo. Ahora, es un beneficio que no tiene límites la santidad. Porque la santidad es lo que trasciende. La santidad es lo que te acerca más a Dios. Ahora, como te decía, se trata de pagar un precio. Acompáñame ya por último. Buscamos el libro de Apocalipsis también. Acá Jesús le está hablando a la iglesia de la Odisea. Versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 17. ¿Ves? Esta es una iglesia de la cual decía que a mí no me falta nada. Yo la tengo clara. Tengo muchísimos miembros, tengo plata, tengo unas instalaciones perfectas, tenemos los mejores momentos de adoración, canciones, todo. Eso si lo trajéramos quizá a un momento moderno. Pero el Señor va a ser muy duro con esta iglesia y le va a decir la realidad. Fíjate lo que dice. El versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y mira lo que le va a decir. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra vergüenza tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, acá evidentemente me está hablando de santificarse, de poder volver a empezar, de arrepentirse y de poder vestirse con esas ropas blancas, de poder limpiar sus ojos con colirio para que puedan ver realmente, purificarse de su pecado. Ahora Jesús le dice, es necesario que de mí compres. ¿Y a qué se refiere con esto? ¿Por qué compres? ¿Que el cielo está necesitando fondos para un proyecto en particular? ¿Acaso le falta dinero a Dios? No, para nada, no se trata de eso. Tenemos que entender que cuando hablamos acá acerca de mí compres, esta palabra me hace pensar, hace referencia a que hay que pagar un precio para la santidad. De que vamos a tener luchas todos los días. Y debemos levantarnos con la actitud de decir, este día tengo que vivir un día de santidad. Tenemos que entender de que tenemos que estar separados del pecado, desistir del pecado y consagrarnos a Dios, dedicarnos a Dios. Nuestra vida. En toda vuestra manera de vivir, dice la palabra de Dios. Ahora, esto implica un precio que tenemos que pagar. De que no va a ser sencillo, de que va a haber personas que nos van a querer llevar por otros caminos, de que ni siquiera muchas veces nuestra familia nos va a entender. Ahora, como te decía, no va a ser sencillo. Y no lo es. Pero déjame decirte que es un precio que tenemos que pagar, que vale la pena. Por último, te invito a el libro de Hebreos. Vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 11. Y acá habla de esta galería de la fe, de hombres de fe. Y hasta que llegamos a un lugar que nos habla de Moisés, y va a hablar bastante de Moisés.
Pero hay algo que es muy interesante y que me gusta muchísimo de la vida de Moisés. Es que Moisés pudo haberlo tenido todo. Y en un momento lo tuvo todo. Pero fíjate muy bien lo que hizo. Fíjate. Capítulo 11. Versículo 24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La mirada en el galardón. ¿Ves? Si Moisés era un hombre que estaba viendo en el lugar correcto, estaba mirando arriba, no estaba mirando lo que estaba delante de sus ojos, ¿ves? No estaba mirando lo terrenal. Sabes que en ese momento Egipto era una potencia. En ese momento Egipcio tenía riquezas, tenía poder, podía tener mujeres, podía tener lo que él quisiera. Sin embargo, dice, él lo rehusó todo. Él incluso prefirió estar con su pueblo ahí, con Israel, y ser maltratado. Hasta eso. ¿Por qué? Porque él tenía su mirada puesta en el galardón. Y sabes que hoy la vida de la santidad no es una vida sencilla, es una vida en la cual tenés que pagar un precio. Si alguien te dice que es sencillo, está mintiendo. No es sencillo porque tenés muchas presiones. Sin embargo, a pesar de todo esto, tenés que tener la mirada que tuvo Moisés, la mirada puesta en el galardón. Tenés que ver todo lo que estás perdiendo sumergido en el pecado y darte cuenta de todo lo que tenés por ganar viviendo una vida de santidad. La mirada puesta en el galardón. Como Moisés iba a sufrir ahí junto a su pueblo. Pero no le interesó el sufrimiento, porque el sufrimiento ese era pasajero, pero el galardón era algo eterno. Yo te invito a que en esta mañana puedas tomar una decisión. Quizás tenés tu vida sumergida en el pecado, pero todavía el pecado causa un dolor en tu vida. Déjame decirte que si hay dolor hay esperanza. Desistí, dejá, abandoná el pecado que te separa de Dios. Es necesario abandonar el pecado, ser separado del pecado para tener una vida de santidad. Y por último, tenés que ser alguien separado para Dios. Consagrar tu vida a Dios, entregarle tu vida, no te dejes pequeñas mascotas, esos pecados ocultos, viste, que le decís, Señor, no, hasta acá no, entregarle tu vida a Dios, en toda vuestra manera de vivir, dicen, para que Dios pueda obrar en tu vida, para que Él te muestre su propósito. Y tenés que saber que para hacerlo también tenés que pagar un precio. Es algo de todos los días. Y va a ser durante toda tu vida acá en la tierra, hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero déjame decirte, como te decía recién lo de Moisés, él estuvo dispuesto a sufrirlo todo, porque él tenía la mirada del galardón. Sabía que las cosas que él podía conseguir en el mundo, todo lo que Egipto le podía dar, que era una potencia, que era el mejor lugar para estar, para vivir, lo tenía todo. Él lo despreció absolutamente todo. Para él eso no significaba nada, porque él tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Querés tener una vida que refleje la santidad de Dios? Bueno, en primer lugar tenés que estar apartado del pecado. Desistí, déjalo. Abandonar el pecado. Y en segundo lugar, tenemos que dedicar nuestra vida a Dios. Tenemos que consagrarnos a Dios. Tenemos que pagar un precio todos los días. Espero que en esta mañana puedas tomar una decisión y que este tiempo haya sido de bendición para vos. Que Dios te bendiga.